Bien, seguimos con la lectura de guías de estudio de medicina china. Estuvimos hablando en la lectura anterior sobre los distintos tipos de qi. Hoy vamos a hacer una síntesis. Comparación de la generación y distribución entre el qi ancestral, el qi nutritivo y el qi defensivo. Generación. La generación del qi ancestral, qi nutritivo y qi defensivo es la misma, es decir, todos son producidos por la combinación del qi puro en la naturaleza, inhalado por el pulmón, con el qi del agua y los alimentos, absorbida y transportada por el vaso y estómago. Así, para su generación, la esencia de esos tres tipos de qi es la misma. Respecto a esto, el qi del agua y los alimentos que genera el qi nutritivo es diferente del que genera el qi defensivo, es decir, que el que genera el qi nutritivo es el qi esencial del agua y los alimentos, la parte clara, mientras que el que genera el qi defensivo es el qi energético del agua y los alimentos, la parte turbia. Distribución. Los lugares de distribución y paso de circulación de los tres tipos de qi arriba mencionados son diferentes. El qi ancestral se acumula en el pecho y se difunde en el corazón y pulmón, mientras que el qi nutritivo y el qi defensivo son dos tipos de qi que el qi ancestral transporta del pecho a todo el cuerpo. El qi nutritivo circula por los vasos de todo el cuerpo, mientras que el qi defensivo circula por fuera de los vasos. Comparación entre el qi nutritivo y el qi defensivo. Puntos en común. Las fuentes de generación del qi nutritivo y del qi defensivo son las mismas, es decir, ambas son producidas por la combinación del qi del agua y los alimentos, absorbido y transportado por el vaso del estómago con el qi puro de la naturaleza, inhalado por el pulmón, y ambos circulan a través de todo el cuerpo. Diferencia. Hay diferencias en las características de distribución y función entre el qi nutritivo y el qi defensivo. El qi nutritivo es la parte esencial del qi del agua y la comida, que es pura, mientras que el qi defensivo es la parte energética del qi del agua y los alimentos, con características rápidas y resbaladizas. El qi nutritivo viaja por dentro de los vasos, mientras que el qi defensivo viaja por fuera de los vasos. El qi nutritivo tiene la función de generar sangre para nutrir todo el cuerpo, mientras que el qi defensivo tiene la función de resistir la invasión de los factores patógenos externos, calentar los órganos Sang-Fu, los músculos y la superficie del cuerpo, controlar la apertura y el cierre de los poros del sudor, así como controlar la excreción del sudor. El qi nutritivo pertenece al yin, mientras que el qi defensivo pertenece al yang. En las cuestiones sencillas, capítulo debate sobre el síndrome V dice: el qi nutritivo es el qi esencial del agua y los alimentos, mientras que el qi defensivo es el qi energético de ellos. En el pivote milagroso, capítulo Los 5 sabores, dice: el qi nutritivo y el qi defensivo salen del pecho y circulan por dos vías diferentes. En el manuscrito póstumo de Shenzai dice: el vaso dispersa la esencia y la envía arriba al corazón, y entonces el corazón al pulmón. El pulmón distribuye la esencia a la piel, pelo y al vello corporal. El brillante y claro entra en los meridianos y colaterales, transformándose en el qi nutritivo. El rápido entra en la piel, transformándose en el qi defensivo. En los ensayos de lecturas de trabajos médicos, capítulo debate sobre qi, sangre, esencia y espíritu, dice: el qi ancestral es la combinación del qi nutritivo y el qi defensivo, el cual sale del pulmón y se almacena en el mar del qi. En Zona peligrosa de la medicina, capítulo Qi Bian, dice: el qi es solo de uno. Cuando sale de los vasos se denomina qi defensivo. Cuando circula dentro de los vasos se denomina qi nutritivo. Cuando se acumula en el pecho se denomina qi ancestral. Aunque tiene tres nombres, no son diferentes en esencia. Además, aún están aquí el qi de los órganos Sang-Fu y el qi de los meridianos y colaterales. Son el qi original, el qi ancestral, el qi nutritivo y el qi defensivo, que se distribuyen y funcionan en los órganos Sang-Fu, meridianos y colaterales como la energía de sus actividades funcionales. Por ejemplo, está el qi de corazón, el qi de pulmón, el qi de vaso, el qi de estómago, el qi del meridiano, el qi del colateral, etc. Vamos a comenzar a hablar acerca de la sangre. Concepto de sangre. La sangre, xue, es un líquido rojo con abundantes nutrientes que circula por los vasos.
Es una de las sustancias básicas que constituyen el cuerpo humano y mantienen sus actividades vitales. Sus principales componentes son el chi nutritivo y los líquidos orgánicos. La sangre circula por los vasos. Los vasos pueden controlar la circulación de la sangre, por lo que se denomina la residencia de la sangre. Si la sangre se extravasa fuera de los vasos, se produce la hemorragia y se denomina sangre extravasada. Si la circulación sanguínea es lenta o estancada, conducirá a la éstasis de sangre. La sangre es una sustancia nutritiva importante en las actividades vitales del hombre. Si la sangre es insuficiente, afectará a la función de las entrañas, las vísceras, los tejidos y los órganos y dará lugar a enfermedades. El chi nutritivo puede generar sangre. Si el líquido orgánico está armonizado y penetra en los vasos, también puede generar sangre. Por lo tanto, el chi nutritivo y los líquidos orgánicos en los vasos son los principales componentes de la sangre. En las cuestiones sencillas, capítulo de debate sobre la regulación de los meridianos, dice: lo que un hombre tiene es solo sangre y chi. En las cuestiones sencillas, capítulo de debate sobre los elementos esenciales del pulso, dice: los vasos son la residencia de la sangre. Generación de la sangre. La principal sustancia para generar la sangre es la esencia del agua y los alimentos, y la esencia del riñón, transformadas en sangre bajo la acción del vaso del estómago, así como el corazón, el pulmón, el hígado y el riñón. La esencia del agua y los alimentos se transforma en sangre. La esencia del agua y los alimentos se transforman en sangre, lo que se realiza con la función del vaso, el estómago, el corazón y el pulmón. Los alimentos y la bebida son transportados y transformados por el vaso del estómago. La esencia del agua y los alimentos, incluyendo el chi nutritivo y el chi defensivo, es absorbida y transportada al corazón y al pulmón, combinándose con el chi puro inhalado por el pulmón a través de la función de transformación roja del fuego del corazón, es decir, la función de transformación del chi del corazón y el pulmón. Se transforma en líquido rojo y entra en los vasos para convertirse en sangre. La esencia del agua y los alimentos abarca el chi nutritivo y los líquidos orgánicos, que son las principales sustancias para generar la sangre. Por lo tanto, hay un dicho: el chi nutritivo se transforma en sangre y los líquidos orgánicos se transforman en sangre. La esencia del agua y la comida absorbida por el vaso del estómago se transforma en sangre. Así, se dice que el vaso y el estómago son la fuente de generación de la sangre. La disfunción del vaso del estómago, que no puede generar la esencia del agua y los alimentos, conduce a cambios patológicos de insuficiente generación de sangre. La disfunción del vaso del estómago, que falla en generar la esencia del agua y la comida, conducirá a insuficiencia en la generación de la sangre. En el pivote milagroso, capítulo El drenaje del chi, dice: el yao absorbe el chi esencial del agua y la comida y lo transforma en líquido rojo, y esto es conocido como sangre. En el pivote milagroso, capítulo El tema de la distribución y operación del chi defensivo y el chi nutritivo, dice: el yao medio absorbe el chi esencial del agua y la comida, excreta los residuos, evapora los líquidos, transforma la esencia y la difunde a los vasos del pulmón para generar sangre. En el pivote milagroso, capítulo sobre el carbunco y el carbunco profundamente arraigado, dice: el yao medio dispersa el chi esencial como el rocío. Así, el líquido está armonizado y se transforma en líquido rojo, que es conocido como sangre. En el remanente del lema médico, capítulo chi ancestral, chi nutritivo y chi defensivo, dice: la gente común toma el chi nutritivo como la sangre, y esto es erróneo. Se trata de que el chi nutritivo se transforma en sangre. En diferenciación clasificada de Lu Shang Tang, capítulo Diferenciación de la sangre, dice: la sangre es el fluido generado por el yao medio. El fluido que fluye por dentro del cuerpo se denomina esencia, y lo que se envía al corazón y se transforma en líquido rojo se denomina sangre. En Zona peligrosa de la medicina, capítulo Sangre, dice: la razón por la que solo la sangre es roja es porque es transformada a través de la función de fuego del corazón. En el debate sobre los síndromes de la sangre, capítulo debate sobre yin, yang, agua, fuego, chi y sangre, dice: el color de la sangre es el rojo del fuego. El fuego es gobernado por el corazón y genera sangre para nutrir a todo el cuerpo. Al fuego pertenece al yang, si bien puede generar el yin de la sangre. En Arcano de Médicos dice: el chi medio asciende al pulmón y luego desciende de él para generar la sangre. La esencia del riñón se transforma en sangre.
La esencia del riñón genera sangre, lo que está relacionado principalmente con las funciones del hígado y riñón. El riñón almacena la esencia que puede generar médula y la médula es la sustancia fundamental para generar la sangre. Por lo tanto, se dice que la esencia y la médula pueden transformarse en sangre. El riñón almacena la esencia y el hígado almacena la sangre. La sangre de hígado puede nutrir a la esencia del riñón, mientras que la esencia del riñón puede generar sangre de hígado. Su transformación mutua es la justificación de que la sangre de hígado y la esencia del riñón comparten la misma fuente. Además, la función de calentamiento del yang de riñón puede promover al vaso y al estómago en la generación de la esencia del agua y los alimentos, y así enviarla arriba al corazón para transformarla en sangre. En resumen, la generación de la sangre toma la esencia del agua y los alimentos, así como la esencia del riñón como su base sustancial. Por lo tanto, si la esencia es suficiente, la sangre es suficiente. Si la esencia es insuficiente, la sangre es insuficiente. La generación de sangre se lleva a cabo mediante las actividades funcionales del vaso, el estómago, el corazón, el pulmón, el hígado y el riñón. La disfunción de cualquiera de los órganos internos generará insuficiencia en la generación de sangre, que conducirá a la condición patológica de insuficiencia de sangre. En las cuestiones sencillas, capítulo debate sobre las interacciones entre la vida y la naturaleza, dice: si la médula y los huesos son sólidos, el chi y la sangre fluirán libremente. En el Tratado sobre Medicina de Zhang, sección Todos los síndromes del sangrado, categoría de todos los síndromes de la sangre, dice: se dice en el clásico interno Neijing que la sangre y el chi son de la misma fuente con diferentes nombres, aunque tienen diferencias en la naturaleza de yin, yang, claridad y turbidez. Todos son generados por la esencia del agua y los alimentos. Al principio son una masa integrada, sin distinción de la claridad o turbidez. Es activada y transportada por el chi del vaso, evaporada hacia arriba al pulmón como la niebla para transformarse en chi. El chi tiende al riñón sin disiparse para convertirse en esencia. La esencia tiende al hígado sin fugarse para generar la sangre clara. La sangre clara tiende hacia el corazón sin derramarse para producir la sangre genuina mediante la acción del fuego. En los ensayos de lecturas de trabajos médicos, capítulo de debate sobre chi, sangre, esencia y espíritu, dice: la sangre, siendo la esencia del agua y la comida, es evaporada por el fuego original de la puerta de la vida para generar los músculos, la piel y todos los tipos de pelo.